Bueno, acá quería mostrarles un ejemplo de lo que hemos visto. Acá es un caso real de una carretera. Está por ser aprobado el estudio definitivo. Es la concesión Canchaque, que va de Piura hasta Canchaque, bueno, de la desvío del empalme de Piura hasta Canchaque. Son 8 tramos de diseño, ¿no?, divididos por el tráfico y por el tipo de suelo, ¿no? Acá en puntos azules aparecen los ensayos de CBR que hemos hecho en laboratorio, con el material. Y en puntos rojos, los CBRs obtenidos de manera indirecta, con las ecuaciones que hemos visto de CBR obtenido a partir de las propiedades físicas del material. Ven, en algunos casos hay una buena correspondencia entre lo que se encuentra en laboratorio y en campo. Hay bastante correspondencia, pero en otros casos sí hay una cosa que es muy diferente, ¿no? Por ejemplo, acá ven, este valor es bastante más alto que los encontrados. Hay una gran variabilidad, por ejemplo, en este tramo. Si nosotros tomamos el promedio cae pues por acá, digamos, y ahí estamos seguros que hay una gran cantidad de datos que no cumplen y otros que sí cumplen. A veces el tomar el promedio puede llevar a inducir errores, pero en este caso no había opción porque no podíamos tramificar tampoco en 15 tramos, ¿no? Cada tramo tiene, en total tiene, como ven la vía, 70 y tantos kilómetros, 8 punto algo, ¿no? Cada tramo está entre 10 a 20 kilómetros. Miren, es complicado, acá tienen gran cantidad de datos, tienen que tomar alguna decisión sobre un valor representativo de diseño. Acá se tienen 8 valores distintos de diseño y esos se ven reflejados acá. Esta línea que aparece continua viene a ser el módulo resiliente de diseño. A pesar de la dispersión, acá sabemos que hay valores más altos, hay más bajos, este es el módulo de diseño. Estamos aceptando que hay una gran variabilidad, pero los materiales que están acá son más o menos parecidos. Se ha hecho un análisis también de qué características tienen los materiales. Eso es lo que finalmente va a caer como va a reproducir. Si vemos la hoja de cálculo, se ha hecho un análisis de qué tipos de suelos tenemos dentro del tramo total y tramo a tramo qué valores, qué suelos tenemos, ¿no? Tipo de suelo preponderante en este caso es arenas, en el tramo 2 es disperso, en el tramo 3 también, pero en el tramo 4 son arcillas y así como ver. Y para cada uno en el tramo cuál es el valor de CBR que con mayor frecuencia se presenta. 5% en el primer tramo, es de 5 a 10%, en el segundo tramo, fíjense que es mayor a 30, tercer tramo mayor a 30 y así, ¿no? Entonces esto nos permite saber, ok, ese tipo de suelo, CBRs que obtengo, el promedio, yo tengo que ver toda la variabilidad porque hay una gran cantidad de datos, pues, en 70 kilómetros. Ahora, si mi problema es mucho más chico, mucho más reducido, bueno, quizás no tenga que hacer todos estos procesamientos. El suelo de fundación para CBR 50 de percentil 50 es ASHTO, percentil 75 es Instituto del Asfalto, había que diseñar ambos. Había un relleno en algunos sitios, por la geometría 30, el espesor era 10, su CBR 30, y había afirmado existente. O sea, yo tenía una vía que existe, que es la de Canchaque, y encima le iba a poner un relleno, y por geometría de la vía, y encima mi carta estructura. Todas estas son aportes al valor de CBR original. Entonces fíjense cómo ha convertido. De ser un CBR de 6.7 pasa a ser un CBR de 11.5. En este caso. ¿Dónde está la ecuación? Ahí está la ecuación, es elevado al cubo. Los módulos resilientes, en este caso los CBR, y las profundidades elevado al cubo. Es lo que les decía, a pesar de que tienen acá un paquete de varias capas, con buen material, no es que se dispara a 30 o 20, mejora, casi se duplica, pero dentro de cierto valor. Entonces sí tiene influencia. Ya después el módulo resiliente es con la ecuación que hemos visto, ¿no? 2555, CBR a la .64 y el resto es diseño. Es un caso en el cual, claro, teníamos una longitud grande de vía y había que plantear alguna metodología para poder obtener el módulo. ¿Qué había hecho el proyectista anterior? Porque ya existía un proyecto anterior, había sido un poco más simple su diseño, lo había agrupado en 2 o 3 tramos, tomó el promedio y ya tuvo un valor. Pero lo que les menciono, en este caso el diseño era para el concesionario. El concesionario no es pues el Estado, entonces tiene que, oye,
Tienes que separar, optimizar, ver, analizar, hasta encontrar una cosa que tenga certeza que no vaya a fallar, ¿no? No le voy a poner un valor, un tramo de 70 kilómetros, un solo módulo resiliente de diseño, ¿no? No, hay que ir buscando, agrupar por tipo de suelos, digo, eso lleva un poco más difícil. Vemos acá otra alternativa, así como la base estabilizada con asfalto, también están las bases estabilizadas con cemento. La ventaja es que podemos utilizar agregados, los mismos que de base granular, pero si adicionamos porcentajes de cemento que van desde 4 hasta 8% en peso, quizás nuestro incremento va de 20, 25, incluso más, y puede apoyarse sobre una subbase granular. Acá hay algunas discrepancias y algunos comentarios. Alguien me preguntaba por ahí en el momento del refrigerio, ¿qué hay del tema de costos? Todo esto es un tema de costos, ¿no? Nadie hace un pavimento que sea antieconómico. De lo único que se trata acá es que, como les expliqué en la primera clase, el ingeniero de pavimentos de hoy en día, ¿qué cosa es? Un ingeniero que tiene varias alternativas tecnológicas, las conoce y las maneja. No es el ingeniero que dice carpeta sobre base y subbase. A veces es un ingeniero que no tiene más alternativas. Este nuevo ingeniero dice, pero puedo pensar en una base estabilizada, o de repente, no me olvido de eso, hago un tratamiento superficial y le coloco esto, ya piense más alternativas. Y una de las que él debe manejar es la base tratada con cemento. ¿Cuál es la alternativa? ¿Dónde se aplica? Se aplica en los casos en los cuales tenga restricciones de altura o tenga que asegurar ciertas características básicas o elevadas resistencias, no tenga buenos materiales. Entonces es una buena alternativa. En el caso de la interoceánica, en los tramos que van hacia Ñapari, me parece, el tramo 13, ¿no? ¿Sí? Se está colocando una base de suelo cemento, una base estabilizada con cemento. Justamente porque el concepto es que no hay materiales, en realidad sí hay una zona, pero digamos, el concepto es que no hay materiales adecuados para una base granular y que lo que voy a colocar encima es un tratamiento superficial, bicapa, con polímeros, ¿no? ¿Es así? PSD con polímeros, por lo tanto quería una buena base. Claro, ellos ahora están teniendo dificultades para obtener materiales que no tengan fisuras, no es otro problema, pero sí como soluciones interesantes. Las ventajas de una base estabilizada con cemento es que es fácil de construir, de hecho es más resistente y estable, buen desempeño en tráficos elevados y medios, y tiene una capacidad estructural también alta si está adherida a la losa. El problema es que puede causar agrietamientos reflejos. O sea, siendo que la base llega a fisurarse, porque termina fisurando, esas fisuras pueden verse reflejadas. Hay métodos para disminuir ese efecto, por ejemplo, hacen un preagrietamiento, o sea, como si fueran juntas, o incluso compactado que facilita el rodeado, que facilita la formación de fisuras previas, y ya cuando está fisurado se coloca. Pero ese es un problema, ¿no? Por ejemplo, en Antamina se colocaron encima del mineroducto base estabilizada, o mejor dicho, un suelo cemento, y encima se colocó una geomalla biaxial, armada en dos sentidos, y encima recién una base granular. Entonces, ¿qué pasaba? La base granular actuaba como el colchón disipador de las grietas, a lo mejor lo grafico. El mineroducto que corría inicialmente corría sobre una zanja, acá está el mineroducto, cubierto con arena, acá la base, el suelo, un suelo mejorado, la base granular y un tratamiento, un slurry. Bueno, una carpeta asfáltica inferior. Cuando falló esto, en algunos sectores se optó por una cosa así. Como ya había fallado y lo que se quería era evitar que se hunda, había que hacer una cuña rígida, se puso un suelo estabilizado con cemento, acá se colocó esa geomalla biaxial, y acá la base granular, y recién acá la carpeta. ¿Cuál era el objeto de la base? Que si esto se fisuraba, no llegaba hasta la superficie. ¿Y cuál era el objeto de la geomalla? Que como la base era insuficiente para resistir tensiones, colocar la geomalla que mantenía unido y absorbía el hecho de que esto es sumamente rígido y esto es de menos. Entonces, porque si no hubieran hecho eso, bueno, eso es todo en teoría, no digo que así funcione necesariamente. Cuando viene una carga, y esta es la superficie que está expuesta, y no es capaz de resistir, lo que va a fallar es acá. Cuando el resto está intacto, había que darle un elemento adicional de resistencia. O sea, acá funcionó bien, no se volvió a hundir.
Y en el caso de la interoceánica, el uso de la base estabilizada con cemento obedece, como digo, a la falta de materiales adecuados para tener una base junto a todas las condiciones. Puede incorporar los esfuerzos de rizado, es decir, puede incrementar. Repito lo que dije, cuanto más rígida es el suelo de soporte de la base, de la losa de concreto en un pavimento rígido, mayores son los esfuerzos por recombadura, por gradiente térmico. Hay también otras bases de concreto pobre, que son, digamos, mezclado en planta con bajos contenidos de cemento y se obtienen buenas resistencias. En este caso, como ven acá, pueden obtenerse hasta con contenidos de 110 a 210, de 20 a 50% de la resistencia de un pavimento de concreto. Estamos hablando de materiales incluso de mayor desempeño que una base estabilizada, ¿no? Tienen una serie de ventajas, más resistentes a diverso tráfico, capacidad estructural, pero al costar más que una base granular, con mayor razón ocasionar agrietamientos retornos y también incrementar los esfuerzos de combadura. Ahora, existen también otras alternativas de bases que se denominan permeables porque los agregados están dimensionados o granulometría es tal que puede facilitar la salida. Entonces, en estos casos se estilan en zonas donde necesariamente la presencia del agua tiene que evitarse o salir con rapidez. ¿Cuál es la desventaja? Es de que tiene que ser material de alta calidad porque el contenido de vacíos es mayor y la estructura, el esqueleto es el que tiene que resistir. No se basa la resistencia como en las bases convencionales donde todos los materiales están acomodados uno con otro y forman una estructura densa. Acá más bien se trata de que la estructura no sea densa y tenga vacíos por donde pasa. Las ventajas es que drena más rápidamente, digamos, en el caso de los pavimentos rígidos hace un trabajo mejor porque al evitar el ingreso del agua, las fallas de tipo agrietamiento, escalonamiento, por fallas en la subrastante disminuyen y de hecho apoya o mejora la capacidad estructural de la losa de concreto. Cuesta más que una base granular y al ser un material no uniformemente graduado es más difícil de construir. Y de hecho, como es más rígido, también los esfuerzos de combadura se incrementan. ¿Cuáles son los requisitos que actualmente están en nuestras especificaciones generales? Son los que acá se indican. Varias gradaciones que dependen del tamaño máximo. Y acá que nos dice que el valor de CBR debe ser 100% mínimo para tráfico pesado y 80% para tráfico ligero. Nos advierte que la clasificación o garantía A debe emplearse en zonas con altitud mayor a 3000. ¿Por qué? ¿Qué características distintas tiene la de tipo A con respecto a las otras? ¿Y por qué debe aplicarse a mayores de 3000? ¿Qué pasa con usted? ¿Sí? Está bien, es cierto, es mayor, pero ¿qué tiene que ver con la altura de los hijos? Hay que evitar para el congelamiento. Cuanto más filo tengo más posibilidades de retención de humedad. Y cuanto mayor retención de humedad, mayor susceptibilidad de que tenga problemas por congelamiento. Es una base más estable y de hecho también al tener menos cantidad de finos es más permeable. Y al tener tamaños, digamos, grandes, también tiene una estructura más permeable. En cambio, estas son más densas, más chicos los tamaños y más compactos, ¿no? Otros requisitos adicionales están las relaciones de porcentajes que deben pasar, están los CBR, grado de compactación al 100%, y acá están los otros ensayos que hay que cumplir. Con una cara fracturada, 80% mínimo, eso nos lleva a pensar necesariamente un material procesado por chancado. Con dos caras fracturadas, 40% mínimo en casos de menor a 3000 metros y 50% en casos mayores a 3000 metros. O sea, este es un material procesado, chancado, bien seleccionado. En el caso de la abrasión, 40% como máximo, material entonces durable. Partículas chatas y alargadas, 15%, nos está llevando a materiales cúbicos. Sales solubles totales, 0.5 para que no tenga efectos sobre los materiales fálticos que colocamos. Pérdida con sulfato de sodio o sulfato de magnesio, que son ensayos destinados a ver la susceptibilidad que tiene el material a tener problemas por congelamiento, ¿no? El agregado grueso, acá están los adicionales, el índice de plasticidad 4% debe ser fino, este 4% máximo y 2% máximo, estamos hablando de un suelo no plástico,
el equivalente a arena 35 y 45, o sea, debe ser un material limpio, sales solubles totales 0.55, índice de durabilidad 35 mínimo. Acá están ya son los ensayos dentro del proceso de ejecución, lo que nos muestra que es un material controlado, tiene que ser producido adecuadamente, hay que hacer, en el caso de la producción, tanto ensayos en cantera como en pista, y eso nos lleva a la necesidad de un control riguroso sobre su producción. Entonces, un material de base es un material de excelente desempeño en la medida en que nosotros controlemos sobre todo la uniformidad, ¿no?, de la producción, la procedencia de los materiales, que sea estable, y de hecho tiene que ser procesado en planta, ¿no? No hay cómo conseguir eso en un trabajo de manera, digamos, rudimentaria. Pero repito, la ingeniería de pavimentos no nos restringe a que si no tenemos ese material ya no podemos construir. Si tenemos otro material, pues ¿qué hacemos? Tenemos que valernos de algunos elementos, o sea, ponemos más espesor, estabilizaremos con algo, zarandearemos, porque hay algunos ensayos de estos que necesariamente tienen que ustedes observar porque son muy influyentes. Y la granulometría es clave, ¿no? Una mala granulometría, aun cuando sea un material con todo el resto de requisitos buenos, falla. Límite líquido y índice de plasticidad podrían exceder, pero están condenados a saber que cuando hay presencia de agua, problemas. Y desgaste de los ángeles es clave, ¿no? El desgaste de los ángeles les da un indicador de la dureza del material, pero también de su estabilidad en el tiempo. Cuanto tiene más valores más altos de desgaste, es un material que quizás en los años puede empezar a quebrarse con los esfuerzos a descomponerse y actuar como un material más fino, ¿no? El equivalente de arena es relativo, es limpieza del material. Y bueno, el CBR por excelencia, el ensayo para saber si tenemos resistencia suficiente. El resto, bueno, necesarios, compactación, Proctor. Bueno. ¿Qué pasa con la subbase granular? En el caso de la subbase, es también un material obtenido en proceso, digamos, en una planta. Tiene una granulometría igual, si ustedes comparan con la de la base. La diferencia está en que los requisitos de calidad complementarios, o mejor dicho, los requisitos de calidad del material, no son tan exigentes como la base. La abrasión 50%, o sea, nos permite un material más degradable. El CBR 40, casi es la mitad, un poco menos de la mitad. El otro era un CBR del 100%. Acá nos dice un límite líquido de 25, o sea, es un material con mayor cantidad de finos y plasticidad. El índice de plasticidad 6 y 4, más elevado. Y el equivalente a arena 25, o sea, con más finos, más sucio, por decirlo de alguna manera. Sales solubles, mayor contenido porque estamos más lejos de la superficie, menor efecto de la presencia de sales sobre los materiales. Y chatas de alargadas 20%, que es 5% más. Fíjense que acá nos advierte que es al 100% de la densidad máxima seca, el CBR, pero además a una penetración de 0.1. Esta anotación no existía en el 99. Entonces tú estás en control de calidad, ¿no? No existía en el 99. ¿Qué pasó? ¿Por qué la han incluido? Porque muchos pícaros hacían... ¿Qué decía la norma? Hago 0.1, hago el ensayo. Comparo, si 0.2 tengo más que 0.1, ¿qué debo hacer? Repetir el ensayo. Si repito el ensayo y persiste la diferencia, tomo el 0.2. Okay. Entonces, los pícaros hacían, ese era el camino para un material de menos calidad, pasarlo, ¿no? Entonces el ministerio dijo, no, todos ahora 0.1. Ya no nos compliquemos la vida, 0.1. Entonces, si el material no cumple a 0.1, pues no cumple el CBR. Lo cual es injusto, digamos, porque hay materiales que sí podrían cumplir con 0.2, pero bueno, en algún momento de repente regresa. ¿Qué pasa con cómo utilizamos los parámetros que vamos a utilizar de base y subbase en el método de diseño? Ya está bien, les he dado un marco de cuál es el material, cómo lo producimos, qué ensayos efectivamente necesitamos efectuar, pero muy rápidamente, pues no es mi idea, ese es un curso de diseño de pavimentos, no de control de calidad, ni de producción de agregados, nada de eso. ¿Cómo hacemos para introducir la base y subbase en el diseño? Lo primero es que aparece acá, empieza a aparecer el concepto de Ashton sobre el efecto de la presencia de los materiales. Entonces hagamos un alto y nos dice, ya habíamos visto un primer concepto con Ashton, serviciabilidad. Esa es una palabra que va amarrada o va de la mano con el método Ashton. ¿Quién me puede decir qué era serviciabilidad? ¿Un servicio al usuario? No, lo que sería un... Correcto.
puede ser expresado, que es la traducción, o mejor dicho, es la relación entre la parte funcional del pavimento, el confort, y la parte estructural. Porque a partir de las fallas y las características de rugosidad yo puedo transformar o ver o comparar con la condición funcional. Y el siguiente concepto que aparece con ASTO es el número estructural, que hasta ahora no lo habíamos mencionado y lo empiezo a introducir acá. ¿Qué es el número estructural? Tendría que ser una representación de la capacidad estructural que tiene la vía. Es un número que carece de una dimensión, o sea, no es un valor absoluto, sino es un valor condicionado y es solamente entendible en el concepto y en el contexto de Ashe. Entonces, cuanto mayor es el valor del número estructural, mayor será la capacidad estructural de la vía, ¿cierto? No. ¿Sí? ¿Es así? ¿Y a qué es igual el número estructural? Como no tiene dimensiones, número estructural es igual a sub 1, B sub 1, donde A sub 1, A sub 2 y A sub 3 son los coeficientes de capa. D sub 1, D sub 2 y D sub 3 los espesores. Los coeficientes de capa están en una unidad de 1 sobre pulgada, o si están usando unidades 1 sobre centímetro, 1 sobre lo que estén usando, espesores, y M1, M2 y M3, en realidad acá no tenemos, ¿no? M2 y M3 serían, son coeficientes de drenaje. Adimensional, porque cuando está en unidades de pulgadas entre pulgadas, se cancela, los coeficientes de drenaje no tienen unidades, entonces N no tiene unidades. Es adimensional, pero eso nos lleva a una apreciación del paquete estructural. El coeficiente de capa es función del módulo elástico o módulo resiliente del material. O sea, a mayor resistencia el material, mayor coeficiente de capa. D1, D2 y D3 son los espesores de la estructura. A mayor espesor también tendrá mayor contribución. Y M2 y M3 son coeficientes de drenaje. Son valores que afectan el valor de resistencia en función de las condiciones de drenaje de la vía. Eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora, para poder entender cómo utiliza los materiales el método ASTO, había que aclarar qué cosa es número estructural. Entonces, nuestro diseño, el diseño que buscamos es aquel que, para un cierto tráfico, le corresponda un valor de número estructural. Lo que yo voy a hacer con el método ASTO es resolver qué número estructural debo colocar en mi estructura de pavimento para un cierto tráfico. Ese es todo el diseño. Una vez que yo resuelto ese problema, ya sé qué número estructural le corresponde, podré armar un paquete que satisfaga ese número estructural. Yo puedo buscar diferentes combinaciones de espesores y rigideces hasta que yo encuentre el número estructural adecuado. Es el diseño en el contexto de ASTO. ¿Okay? Entonces acá veamos cuáles son los coeficientes de capa que yo debo o que puedo obtener a partir del método ASTO. Me dice, el coeficiente de capa de una base granular es igual a 0.249 logaritmo del módulo de elasticidad menos 0.975. Nos pone como ejemplo que si utilizamos un CBR de 100, como el que nuestra norma lo especifica, tendrá un módulo de elasticidad de 30.000 y su coeficiente de capa será 0.14. En la guía de diseño de ASTO aparecen estos gráficos, figura 529 de la guía, donde si tenemos CBR, yo puedo relacionar CBR con el coeficiente de capa. O si me gusta, con el módulo. Si yo lo que he hecho es ensayar CBR, tengo un CBR de 100, mi coeficiente de capa es 0.14. Y mi módulo resiliente es 30.000. Ahora, si lo que yo estoy haciendo es un análisis mecanístico, quiero ser rápido en esto, uso el modelo K-teta, porque en ese momento el único modelo disponible era K-teta, es K sub 1 teta elevado a la K sub 2, ya lo vimos hace un rato, y en ese caso
el teta, acá es Q1, no debe ser teta, es igual a sigma 1 más sigma 2 más sigma 3, K sub 1 y K sub 2 ya expliqué, y usamos sus valores. Y esto es, ¿cuándo uso esta expresión? Cuando he hecho ensayo de módulo resiliente. Si yo tengo el ensayo de módulo resiliente, tengo esos valores y puedo ingresar acá a calcular. Estas son tablas que nos da el método. Cuando uso las ecuaciones de módulo resiliente, tendré que aplicar esos coeficientes. Aproximadamente de mi ensayo deberían estar entre 6.000 y 10.000, si se trata de un suelo seco, medianamente húmedo 4 a 6.000 y húmedo de 2.000 a 4.000. Si tengo una capa de espesor asfáltico menor a 2 pulgadas y el módulo resiliente es de 3.000, entonces mi valor de esfuerzo, de invariante de esfuerzos va a ser B. ¿Para qué nos sirve esto? Fuera de confundirlos, fuera de que para confundirlos, sirve para lo siguiente. Cuando yo estoy haciendo un diseño mecanístico y quiero partir de un cierto, no tengo todavía la estructura, y sin embargo necesito los esfuerzos para poder resolver algunas partes, para empezar a resolver el problema, puedo partir de estos estados de esfuerzos. Digo, voy a suponer por el tráfico que voy a tener de 2 a 4 pulgadas, y mi módulo resiliente efectivo de la subrasante es 7.500, entonces mi invariante de esfuerzos va a ser 15. Entonces, con eso ya resuelvo mecanísticamente. O sea, la guía ya tenía una opción de resolución mecanística. Como no estamos en ese nivel, lo que vamos a hacer nosotros es resolver así de simple. Tengo el CBR, obtengo el coeficiente kappa, y que lo voy a utilizar en esta ecuación. No se complique en la vida. En el caso de la subbase, si tengo módulo de elasticidad, aplico esta expresión, es un tanto distinta que la de base, ¿no? La de base es otra. Aplico y obtengo el coeficiente kappa, A sub 3. No quiero usar esto, simplemente me voy a la figura 532, que es para coeficientes de kappa, pero de subbases. Tengo mi CBR y obtengo el coeficiente kappa. O sea, claramente, hago mi ensayo de laboratorio, uso este ábaco, y obtengo coeficiente de kappa. Más no necesito. ¿Ok? No nos compliquemos la vida. ¿Preguntas? Parece simple, ¿no? Lo es, pues. No hay más que decir. ¿Qué pasa con el Instituto del Asfalto, de las bases y subbases? Lo que nos dice el Instituto del Asfalto es más simple, porque en su metodología el Instituto del Asfalto es mucho más simple que esto, no se complica tanto la vida. Nos dice, para que yo considere como subbase, debo de tener estas propiedades. Y para que yo la considere como base, debe tener estas propiedades. Y eso es todo. Y ahí con esas propiedades ha resuelto el sistema. ¿Qué CBR debe tener la subbase? Mínimo 20. La base mínimo 80. Valor de R que no usamos nosotros acá, que es la estabilidad de BIM. Límite líquido máximo 25, base 25. Índice de plasticidad 6, no debe ser plástica la base. Equivalente a arena 25 y acá 35. Pasante la 212 y 7. Entonces si yo utilizo los gráficos de diseño del Instituto del Asfalto, estoy suponiendo, o ya de antemano sé, que mi material tiene que cumplir esto, si no, no podría usar esos gráficos de diseño. Así es simple. Y ya no nos complican la vida, ¿no? Dicen, ¿tú tienes este material? ¿Tu material cumple esto? Ok, usa los gráficos. ¿Qué pasa con AASHTO 2002? En el caso de AASHTO es un poco más complicado. En el nivel 1 hay que resolver módulo resiliente. Internamente el programa lo resuelve, pero hay que proporcionarle K sub 1, K sub 2 y K sub 3. Los esfuerzos los calcula el programa con métodos numéricos. En el nivel 2, fíjense que son las mismas ecuaciones que hemos visto para suelos finos, para subrasantes, son las mismas, no hay diferencia. Igual caen dentro de algunos de estos materiales, así que el nivel 3 exactamente igual. ¿De acuerdo? Entonces, base y subbase no deben de complicarse la vida. La complicación está en producir el material. O sea, le van a pasar la pelota al que construye. Entonces, no especifiquen cosas inconstruibles, como nos tocó ver en San Mateo. 90% de 2 caras fracturadas, 100% de una cara fracturada. Bien difícil de obtener. Sí, pero en San Mateo Loroya, ya pues los que están más atentos todos, porque se inicia desde Ricardo Palma, ¿no? Se hacen los 3 primeros tramos y el cuarto era San Mateo Loroya, era la zona más alta, ya pues la Loroya, digamos, ¿cómo se llama? El punto más alto, este sitio, a todo el mundo lo pone nervioso, entonces si no cumple la especificación y falla, y ahí nos
En esa época yo estaba como especialista de la gerencia de obras y ese era mi tramo, estaba a mi cargo. Entonces ya dijimos, no iba a haber un problema. Ya veníamos de tener problemas en la Oroya Puente Matachico, entonces no estábamos curados. Materiales bituminosos. Acabamos de dejar la base y la subbase, ya sea estabilizado o no, seguimos subiendo. Les puede parecer rápido lo que estoy haciendo, sí, lo estoy haciendo rápido, lo que pasa es que es un curso de diseño, repito, no es un curso de... Pero si no doy esto, y si el primer día yo puedo hacer la clase de diseño en 1 hora. Números estructurales igual a esto, esta es la ecuación, reemplazan los valores, listo. Un ejemplo, ya. Pero si no saben todo esto, o no lo recuerdan, o si lo sabían, lo están confirmando, es absolutamente necesario. Seguimos subiendo, digo, ya vamos a la superficie, hay materiales bituminosos, sí. Todavía no hemos llegado. Estamos hablando de, cuando veamos ya la composición total, vamos a entrar. Los coeficientes de capa, para que no te quede duda, se hallan en función del tiempo que va a permanecer la estructura en estado saturado y del grado o la calidad de drenaje. Y la calidad de drenaje se determina en el tiempo que le demora al agua a salir de tu estructura. Para eso puedes calcular con la permeabilidad. Bueno, ¿qué pasó con el asfalto? En 1800 ya en Francia se empleaba la roca asfáltica para pavimentación, no era un producto industrial, y en 1838 en Filadelfia se emplea roca asfáltica importada para construcción de aceras. Entonces traían, creo que de las Antillas traían los asfaltos. En 1870 ya se construye el primer pavimento asfáltico en Estados Unidos, y en 1876 el primer pavimento asfáltico, pero ya, digamos, como una capa asfáltica, pero se utiliza todavía asfalto de lago, o sea, asfalto que emerge a la superficie como consecuencia, digamos, de la viscosidad que tiene, pero no es un producto industrial. Y en 1902 se empieza a obtener asfalto por destilación de petróleo, a partir de 20.000 toneladas anuales. O sea, recién en 1902 el asfalto como producto industrial obtenido del procesamiento de la destilación del petróleo entra en juego. O sea, recién acá, y fíjense cómo ha ido creciendo la demanda de asfalto, desde 1900 que empieza su producción hasta el 2000. O sea, el consumo ha ido a la par del crecimiento de las vías, llegando a este punto, el 2000, como ven, hasta más de 30 millones. Los asfaltos, por definición, ven, materiales aglomerantes sólidos o semisólidos, la coloración es negra por la base de la cual procede, se licúan fácilmente al calentarse, pierden consistencia, y sus constituyentes predominantes son betunes, la denominación química que se les da, y se dan en naturaleza en forma sólida o semisólida, pero se obtienen, de hecho, a partir de la destilación del petróleo. Los betunes, ya entrando en la definición de este concepto químico, son las mezclas de hidrocarburos de origen natural que se caracterizan por ser totalmente solubles en sulfuro de carbono. Esa es su definición, digamos, exacta. Alquitranes son betunes que se obtienen de la destilación de carbones, fósiles, maderas o sustancias orgánicas. Entonces algunos confunden, bueno, la gente en el argot popular dice la brea, ¿no? Están echando brea a la pista. Bueno, eso vendría a ser la brea, ¿no? Que no es el mismo origen y no es el material que utilizamos. Ahí están, betunes sólidos o semisólidos, obtenidos de destilación de alquitrán. O sea, a partir del alquitrán es que obtenemos la brea. Entonces, no espero que ustedes nunca digan, le estamos echando brea a la vía, ¿no? Si no estarían estafando, porque este material no tiene las mismas propiedades y no es pensado en usar en carreteras, ¿no? En Europa el asfalto es betún más agregados minerales, pero en América del Norte el asfalto es el betún. O sea, en nuestro caso, si en Europa tú dices vamos a colocar asfalto, estamos entendiendo que es el cemento asfáltico. En cambio acá para nosotros basta decir asfalto, el asfalto solo lo relacionamos con el insumo que va a entrar en la mezcla asfáltica. ¿Qué tipo de mezcla asfáltica producimos? Acá vamos a parar un momento, antes de seguir con esto, y establecer qué clase de mezclas asfálticas tenemos. La primera que se llama asfalto en frío, ¿no? ¿Qué era el asfalto en frío? Un diluido, RC250, acá grava, arena, filler, aditivo. O sea, RC más arena, más grava, más filler, más aditivo.
¿Cómo se produce? Calientan el diluido, para que sea más fluido, calientan la grava y la arena, y pues toda la mezclan. Eso es lo que se producía a pie de obra. El diluido, la ventaja es que ya viene pues diluido, suelto. Se le da la temperatura y ya es fácil de mezclar. Se compacta. El problema de este tipo de mezcla es que el RC necesita un cierto tiempo para que la base, perdón, el solvente se evapore, quede solo la base. Y por lo tanto la mezcla puede estar, como le llaman, viva durante un largo tiempo y ahí puede fallar. Esto ya no se usa, pero es una medida práctica. Algunos usan mucho para los parchados, ¿no? A pie de obra están produciendo, porque eso no está, incluso lo mezclan con pala o con una mezcladora de concreto simple, un trompo, y lo colocan. Eso, ni hablar, esa es una cosa que no tiene sentido, quizás antes porque no había otras alternativas. Tenemos la mezcla asfáltica en caliente, o HMA, o asphalt, en este caso es un cemento asfáltico, más grava o gravilla, más arena, más filler, más aditivo. Y en algunos casos puede llevar un modificador, o como es decir, un modificador del cemento asfáltico, porque estos aditivos me refiero a un aditivo mejorador de adherencia, lo voy a poner mejor acá, aditivo mejorador de adherencia, y en algunos casos hay un modificador polímero. Por otra parte podemos tener las emulsiones, que es cemento asfáltico, más emulsificante, más agua, más grava, más arena. En algunos casos, ojo con esto, ¿no? Vamos a ponerlo acá porque es normalmente arena para un slurry. Filler, perdón, está filler, más aditivo, más polímero. No todos los componentes son necesarios, ¿eh? No es obligatorio ponerlos todos. Hay algunos casos en que la arena es tiene cantidad de finos, no colocamos filler. Hay casos en los cuales no utilizamos polímero o no usamos aditivo de buena adherencia. O sea, he puesto todos los componentes que normalmente participan, no quiere decir que todos obligatoriamente deben entrar. Pero miren la gran diferencia. El asfalto en frío ya dije que es un diluido, el cemento asfáltico y la emulsión. ¿Qué es cada uno? Un poquito de paciencia, cuando avancemos voy a refrescarles la memoria. Entonces el asfalto en caliente, que es el medio, es el que más utilizamos en carreteras, toma como base el cemento asfáltico, ¿no? ¿Cómo es que se obtienen los asfaltos? O provienen del petróleo, o de rocas o de lagos. Estos dos son las rocas asfálticas, hay un procesamiento y se pueden obtener. Lagos son afloramientos naturales, pero el que usamos acá es petróleo, ¿no? El petróleo cuyo fin es obtener combustibles como residuo del proceso de destilación de los combustibles se obtiene el asfalto. O sea, no es un producto que ellos adquieren el petróleo para producir asfalto, obtienen el petróleo para producir los combustibles y como residuo es el asfalto. Ahora, ¿cómo están clasificados, los petróleos? Hay una clasificación en base a su densidad, que es la que está ahí, pero lo que a nosotros nos interesa es ¿en qué está compuesto el petróleo? Y si ustedes se dan cuenta acá, la parte, acá está, ¿no? Nafta, querosene, gasoil, liviano pesado y residuo bituminoso. Miren, la nafta es lo más cercano a la gasolina, pero los químicos le llaman nafta, no conozco mucho de química, pero es el nombre de procesamiento industrial, ¿no? Nafta. Podríamos decir que es una gasolina, pero ellos no le llaman gasolina, es nafta. Viene querosene, que es un producto de destilación de menos nivel, con menos solventes. Gasoil liviano, los que se usan en producción para quemar, para calderos, igual que el gasoil pesado, y estos se usan también para la fabricación de lubricantes, ¿no? Y de todo esto, la parte que queda es el residuo bituminoso. Miren, si viene el petróleo de Nigeria, solo hay 1% del bitumen. Si viene de Arabia, 27%, y si viene de Venezuela, 58%. ¿Qué hacen las refinerías? Obtienen diferentes petróleos provenientes de fuentes distintas, y lo que hacen es una combinación. ¿Qué proporciones usan? Es un secreto industrial de cada uno de ellos para saber cómo obtienen los mejores procesos. En el Perú, por ejemplo, los
asfaltos proceden de Venezuela básicamente y de Arabia. Pero ¿qué mezcla? Solo ellos saben. Solo esta parte dentro del petróleo es la que vamos a utilizar, y de esto todavía una parte es el cemento asfáltico, el resto son los residuos. Aquí está un esquema. Lo que se hace para obtener los residuos son un proceso de destilación en base a presión y temperatura. Las partes más solventes, que son las que más fácilmente se evaporan, son recogidas en las partes elevadas, ven, nafta, querosene, gasoil, gasolina, gasoil pesado, y ya las fracciones más pesadas se convierten en, ven acá, bitumen, que es el que a nosotros nos interesa, ¿no? Bitumen o el asfalto. ¿Cuáles son las propiedades básicas que debe cumplir un asfalto? Es termoplástico, o sea que tiene un comportamiento función del estado de temperatura. Es una buena adhesividad porque se adhieren bien los componentes, esa es su principal propiedad, mantener unidos. Tiene una buena compatibilidad con los agregados, tiene buenas propiedades mecánicas, es impermeable y una buena durabilidad. Esas son sus ventajas. Hay una serie de desventajas. ¿Cuáles son las desventajas del asfalto? Esto también es una desventaja porque es dependiente de la temperatura. Mayores temperaturas, menor estabilidad. Con algunos agregados no tiene tanta compatibilidad. Entonces se requiere el uso de aditivos mejoradores. Las propiedades mecánicas son función de los componentes básicamente, no del asfalto solamente, sino de la estructura granular que se le coloca. O sea, una buena estructura granular convoca o hace que se desempeñe bien el pavimento. Es impermeable, cierto, depende de la cantidad de vacíos, pero también podemos hacer que usado o mezclado con agregados se convierta en un concreto asfáltico permeable. Y buena durabilidad relativamente, porque a través del tiempo también se va degradando. ¿Qué usos hay? Acá sí, asfaltos usados como cemento, diluidos, emulsiones y modificados. Acá me voy a detener un poco. ¿Quién nos podría hacer las diferencias? ¿Alguien de ustedes tiene vocación de químico? Es fácil, ¿no? El proceso o el producto de la destilación que hemos visto es el cemento asfáltico. Es el que sale. Dependiendo de la viscosidad y la penetración, o sea, de la dureza que tenga, lo podemos clasificar de diversas maneras. Pero todos son cementos asfálticos. Entonces, cuando ellos producen en la refinería una tanda de ciertos tipos de petróleo, combinaciones, les va a salir a veces cementos asfálticos de mayor penetración y otros de menor penetración. Lo que hacen en planta es mezclarlos. No es que producen, saquémonos de la cabeza, no es que dicen, voy a producir 85-100, sale 85, voy a producir 60, no. Sale lo que tiene que salir y después los combinan hasta encontrar un material que esté dentro del rango de 60-70, 85-100 o 120-150. ¿Por qué? Porque la refinería, su principal producto no es el cemento asfáltico, es un derivado, es un residuo. ¿Qué cosa es el diluido? En el diluido tenemos tres tipos: el RC, MC y SC. RC, curado rápido; MC, curado medio; SC, curado lento. El RC, el de curado rápido, es la combinación del cemento asfáltico más nafta o gasolina. Ese es el RC, curado rápido. El MC es la combinación de cemento asfáltico con, y el SC es la combinación de cemento asfáltico con aceite. ¿Cuáles usamos en pavimentación? El RC y el MC. Siempre van acompañados de RC 250, eso que es la viscosidad. MC 30, la viscosidad. El RC actualmente en las normas generales, en las normas generales, ya no se utiliza para imprimación. Antes se utilizaba para imprimación. ¿Cómo se hacía la imprimación? Agarraban el RC, que ya es fluido, es líquido, lo incorporaban querosene, 20-30%, lo calentaban y luego colocaban. Maravilloso, porque ponían sobre el piso el cemento asfáltico y el querosene y la gasolina. Y lo que tenían que hacer es esperar que se vaya el querosene y la gasolina al medio ambiente. Gran desperdicio, ¿no? Porque no les servía ni el querosene ni la gasolina. Lo que dice el ministerio es usar MC 30, ya no se combina con querosene, viene ya combinado con querosene. La consecuencia es de que se debe calentar a menos temperatura y penetra menos. Es la queja permanente de los constructores. Le piden que entre 7 líneas, 8 líneas, y pues eso ni soplando. Bueno, lo que pasa es de que van adaptando
especificaciones a las condiciones reales. Con RC sí había buena penetración, porque era muy líquido, más fluido. Y con querosene incluso la coloración pues, pajiza, ahora es la coloración del cemento asfáltico. El diluido es eso, no se olviden. Cemento asfáltico más gasolina, RC. Cemento asfáltico más querosene, MC. Cemento asfáltico más aceite, SC. No hay nada que hacer. ¿Qué es la emulsión asfáltica? Es el cemento asfáltico más un emulsificante. Cemento asfáltico más emulsificante. Convencionalmente utilizan el cemento asfáltico 85-100 y le agregan un emulsificante. ¿Qué hace el emulsificante? Lo que consigue es que se disperse el asfalto y se convierte en pequeñas partículas dentro de un espacio acuoso, dentro del agua, de tal manera que el asfalto y el agua no se mezclan, pero el asfalto se encuentra disperso en todo ese volumen de agua. La ventaja de hacer eso es de que nosotros podemos conseguir, mezclándolo con el material, que después se evapore el agua y quede el cemento asfáltico y el agregado. La gran ventaja de utilizar eso es la posibilidad de aplicar con agregados húmedos. Ya no necesito secarlos. En cambio acá es crítico. Si yo no seco el agregado y le meto cemento asfáltico, ¿qué va a suceder? No se adhiere, se reventar. O sea, yo separo y es dos elementos. Acá, ¿qué pasa si está húmedo mi agregado? Le quito la cantidad de agua que va a aportar al agua de mezcla y ya está, no hay ningún problema. Igual, los cementos asfálticos, vamos a ver cómo se clasifican. Y finalmente los asfaltos modificados, ¿qué resultan? Es un cemento asfáltico que se le agrega un polímero. Lo que se ha hecho es darle más estabilidad a su composición. Entonces el cemento asfáltico ya no está formado por pequeñas cadenas, sino cadenas largas, que es mucho más resistente, es más estable en el tiempo y puede ser menos deformable, y es menos termoplástico, es decir, menos sensible a los cambios de temperatura. Bien, ¿qué se hace con los cementos asfálticos? Ahí está, mezcla en planta en caliente y en frío, mezclas en el sitio y tratamientos superficiales. ¿Qué materiales uso para los tratamientos superficiales? Uso normalmente cemento asfáltico. Acá utilizo cemento asfáltico y también diluido, pero ya les mencioné que esto prácticamente no está en uso. Pero esas son sus aplicaciones. Ahora, los cementos asfálticos, ¿cómo se clasifican en el Perú? ¿Cómo se compran y se venden en el Perú? Esto no es lo que se vende en Estados Unidos, ni siquiera en otros países vecinos. Cada país ha adoptado. Solo hay tres clasificaciones, digamos, básicas. O lo clasifico por penetración, o lo clasifico por viscosidad, o lo clasifico por su grado de comportamiento, performance grade. ¿De acuerdo? En el Perú hemos optado por penetración. Significa que si yo tengo una temperatura media anual ambiental de 24 grados o más, la costa peruana, debo usar un cemento asfáltico 40-50 o 60-70, o uno modificado. Si está de 24 a 15, debe ser un asfalto de penetración 60-70. ¿Qué cosa es la penetración? Es una indicación de la dureza. ¿Qué nos está diciendo? Que este tiene que ser más duro, porque penetra menos. La aguja del ensayo penetra menos, es un material duro. ¿Por qué? Porque en la costa lo que esperamos es de que el material con la alta temperatura no se deforme, no se ahuelle, sea estable. Por eso buscamos un cemento asfáltico de menor penetración. De 15 a 5 grados, que básicamente es clima de sierra, la zona de cuesta, 85 a 100, y cuando ya son climas más severos, zona de altura, 120-150. Por ejemplo, en la Oroya, y esta zona alta es 120-150 el asfalto. El problema de este tipo de asfaltos es que es mucho más dúctil, ¿no? Es más deformable, y cuando se coloca contenidos altos puede agüellar rápidamente. Y cuando ya son temperaturas extremas, ya no es suficiente el material asfáltico en su condición natural. No hay que modificar, hay que darle un comportamiento diferente. Entonces, por ejemplo, zonas de altura o lugares donde corre viento, puede ser zonas de altura y viento, digamos Puno, incluso acá en la zona de Oroya, que son zonas críticas, es la opción del asfalto modificado. Acá están las propiedades que debe cumplir. No vamos a entrar en mucho detalle, pero son diferentes ensayos que nos permiten clasificar el material que debe cumplir. ¿Cuál es el más importante? Penetración, debe estar en el rango que acá se indica, 40-50. Punto de inflamación es la temperatura a la cual una llama patrón hace que se encienda una llama patrón, que es una temperatura de seguridad para que no se caliente el material a más de esa temperatura. La ductilidad, que es estirar el material, debe ser mayor a 100. La solubilidad, 99, no debe tener residuos. Y
hay un trabajo de susceptibilidad térmica y ensayo de mancha con solvente para ver que no se haya oxidado durante el procesamiento industrial. ¿Qué significa esto? El ensayo de película delgada en horno. Ok, siempre han escuchado hablar que el asfalto se envejece, que el asfalto con el tiempo pierde propiedades, que se endurece, que se residiza, que se torna quebradizo, todo eso ya sabemos. Bueno, hay que evaluarlo de alguna manera, y eso se llama susceptibilidad térmica. El ensayo de película delgada en horno es: tomamos una parte del asfalto, lo introducimos, lo ponemos en una pequeña bandeja, se coloca en un horno, caliente el horno, está rotando, está fluyendo aire, y lo que estamos tratando de simular es lo que le pasaría al asfalto en su condición de servicio. O sea, temperatura, que hace que sus solventes se vayan. Los solventes son los que le dan, digamos, la viscosidad, y se van quedando las partes más pesadas, los mal temas. Y después de hacer el ensayo, como ven acá, de 3.2 milímetros de espesor, calentado a 163 grados centígrados durante 5 horas, lo que hago es repetir estos ensayos. ¿Cuánto se ha perdido de masa? ¿Cuánto se ha evaporado? Tiene que ser poco. Tiene que, la razón de pérdida de masa tiene que estar controlada. La penetración tiene que ser por lo menos 55% del original. O sea, se puede endurecer, pero no al nivel en que pierda todas sus propiedades. Y la ductilidad, 50. Incluso 100 acá, si ustedes se dan cuenta, es bastante exigente para el 120-150, porque a pesar de haber ejecutado la prueba, debe mantener su ductilidad. La ductilidad es estirarlo, ¿no? ¿Sí? Es un refrescar de sus conocimientos. Acá está lo que les mencionaba: o lo clasifican por penetración, o por viscosidad, o por grado de comportamiento. En el Perú, por penetración. Entonces ustedes van a comprar, o compran un 60-70, un 85-100 o un 120-150. No hay otro tipo de... O sea, no puedo comprar un 70-85, no existe eso, ¿no? ¿Qué significan cada uno? Bueno, por penetración acabamos de ver. Viscosidad, sabemos que es la viscosidad, la propiedad que tiene el material de fluir, se clasifica. Y este PG es un desarrollo como consecuencia del estudio que se ha hecho de del comportamiento de los asfaltos. Acá están las clasificaciones y la correspondencia que tienen a los sistemas que utilizan viscosidad. Un 60-70 correspondería a estas escalas en viscosidad. Bueno, eso no usamos mucho. Lo que mencionaba, por penetración, consiste en un ensayo que en 5 segundos dejamos que penetre una aguja de 100 gramos. Y segundo. Viscosidad, cuando para los cementos asfálticos se coloca una cierta cantidad de material, se succiona y se mide cuánto tiempo le toma en fluir a través de esto. O sea, qué dificultad tiene el material para pasar a través de este tubo. Eso es una medida indirecta de la viscosidad del material. Hasta que llegamos a la clasificación actual, Super Paper. Es importante que ustedes la sepan. A partir del año 97, que se inicia el desarrollo del Programa Estratégico de Investigación de Pavimentos en Estados Unidos, se dan cuenta que estaba pasando algo, que sus pavimentos duraban menos de lo que habían pensado. Tenía que haber alguna reacción, y ellos desarrollan lo que se llama el Super Paper, que es el pavimento de comportamiento o de desempeño superior, ¿no? ¿Qué significa esto? El Super Paper va asociado a un nuevo método de diseño de mezclas asfálticas. Y como parte de ese nuevo método de diseño es clasificar los pavimentos de otra forma. Es decir, el asfalto, tiene que ser clasificado de acuerdo al rango de temperatura de servicio. No tiene sentido que sea penetración, ductilidad, sino ¿cuál es el rango de temperatura dentro del cual va a estar? Porque ese es mi grado de comportamiento. Es el performance grade. Y por lo tanto hay que desarrollar una serie de ensayos distintos, nuevos, para poder evaluar el comportamiento de los materiales. En el Perú, hasta donde yo sé, se ha hecho varios intentos de, digamos, desarrollar pavimentos o asfaltos que cumplan con esta clasificación. He escuchado varias veces en presentaciones a gente de Petroperú, a gente de otro productor, pero según lo que indican es que todavía no hay un mercado desarrollado como para hacer este producto. Pues no es que sea un producto distinto, sino que es producido para que cumpla otros parámetros. No es que tengan que traer ahora de otros lugares los asfaltos, simplemente que los van a tener que clasificar, van a tener que producir de acuerdo a otra clasificación. ¿Cuál es la idea del Super Paper? Es que al restringir o al producir un material o utilizar un material que está dentro del rango de temperatura de servicio,
lo que vamos a obtener es un control mejor de las deformaciones, de las fisuraciones, tanto por fatiga como baja temperatura. ¿Ya? Estamos utilizando un material adecuado para emitirlo, no en general un producto que no es hecho para emitirlo. Ahí está la ventaja, o mejor dicho, qué ensayos hay que hacer. Punto de inflamación, que está relacionado con la seguridad, viscosidad para la manipulación. Estos son de horno rotatorio para el envejecimiento. Ahuellamiento es reómetro de corte. Fisuración por fatiga igual reómetro de corte. Y fisuración técnica es reómetro de flexión. Estos son ensayos en los cuales tomo la muestra, aplico una carga y giro la película, y es un reómetro de corte. Y el de flexión, en una viga, aplico una carga y mido la flexión. Son equipos bastante sofisticados, en nuestro medio no hay ninguno de estos. No podemos. Podemos hacer viscosidad, podemos hacer punto de inflamación y también horno rotatorio. Ahí está. Las técnicas para trabajar. Si no lo calentamos, ni lo diluimos, ni lo emulsificamos, no podemos hacer nada. El cemento asfáltico en su condición así de venta es duro, ¿no? Una piedra. Entonces, ¿qué hacemos? O lo calentamos y producimos la mezcla asfáltica en caliente. O lo diluimos con algún solvente que lo hace fluido, hacemos un asfalto en frío, o lo mezclamos con agua. Y eso es una emulsión. Pero así en su estado, en su condición, no podemos hacer nada. ¿Ya? O calientan, o mezclan con agua, o mezclan con solvente. Cada uno tiene sus propias características. El de mejor desempeño es el de la mezcla asfáltica en caliente. Definitivamente. Y después la emulsión. La emulsión, para poder alcanzar cantidades similares de asfalto, tienen que colocar mayor cantidad de emulsión, porque dentro de la emulsión solo una parte es cemento asfáltico y el otro es agua y emulsificante. ¿Qué propiedades son las más, las que necesitamos medir? Ya las vimos. Es repetitivo, penetración, ductilidad, viscosidad, solubilidad. Acá están algunos de los equipos. Este es para penetración, este es para punto de inflamación. Acá se pone el asfalto, se empieza a calentar. Hay un equipo, haciendo un chispazo para que hacer que se produzca una llama, y ahí es que se controla o se mide la temperatura. Acá está la viscosidad. Este es bajo el instituto del asfalto, es al vacío con una succión, y este es otra del decano Manning, también al vacío. ¿Por qué se utilizan al vacío? Porque son productos más viscosos, ¿no? De mayor viscosidad. En algunos que son fluidos no necesitan aplicar succión. Entonces, el ensayo de película delgada, acá está el horno, dentro del horno van las bandejas, giran, hay temperatura, hay una corriente de aire y se envejece. Y la viscosidad Seibol-Purol, que sirve para aquellos productos que son fluidos, se incorpora acá, deja que fluya y se va midiendo el tiempo hasta que llena cierto volumen. Acá está el ensayo de ductilidad, se tracciona la muestra, eso está sumergido dentro de un baño María a una temperatura controlada y van jalando, ¿no? Lentamente hasta que debe pasar sin romperse este hilo que se forma de asfalto, no debe romperse en 1 metro, ¿no? Después ya puede romperse. Entonces forma una película muy delgada, eso es ductilidad. Eso nos da una idea de cuán resistente es el pavimento, o cuán tolerable es a estas deformaciones. Ya como propiedades de la mezcla asfáltica, estos son, angularidad, peso específico, asfaltos modificados. En el caso de los modificados, ¿en qué consisten? Son polímeros que se le han adicionado a la base, al cemento asfáltico, y los polímeros, como ahí se definen, son sustancias que están formadas por una sucesión, por una cadena de moléculas pequeñas, que se llaman monómeros, que al adicionar al cemento asfáltico tienen la propiedad que no solamente son compatibles, sino que mejoran las propiedades reológicas de la mezcla. ¿Qué es la reología del asfalto o de la mezcla? No. La propiedad reológica de la mezcla asfáltica es, el término podría parecer sofisticado, pero es el estudio de las deformaciones que puede tener, es el estudio de esfuerzos y deformaciones de la mezcla. Y se llama reológico porque las mezclas asfálticas desarrollan deformaciones y reacciones en función de la temperatura, la frecuencia de la carga, la intensidad de la carga. No es como la base, ¿no? O como un material granular, donde la carga es todo. Acá no, depende el material de la temperatura, la velocidad con que aplique la carga y la intensidad de la carga. Allá hay más factores que le afectan. En este caso, los polímeros son compatibles con los asfaltos porque, como ven, pueden mejorar al generar una cadena más larga,
el material se hace más estable. Cuando esa cadena es larga, significa que en el tiempo no va a ir perdiendo las propiedades. Baja polaridad significa que se integra muy bien con el asfalto. Al tener un peso molecular elevado, disminuye los riesgos de mucha viscosidad y que se separe o que se termine de, no se una con el cemento asfáltico. Y una baja temperatura vítrea que lo que hace es que en bajas temperaturas siga siendo estable. El polímero es un material químico que se le adiciona al cemento asfáltico. ¿En qué momento se le adiciona? Se le adiciona puede adicionarse en diferentes formas. Se puede adicionar desde la fabricación, o sea, ya nos venden el cemento asfáltico con polímero. Puedo adicionarle cuando estoy en pleno etapa de producción, inyecto el cemento asfáltico, se une con el polímero, entra al cilindro y lo produce. Pero fíjense la ventaja de usar los polímeros. Aumenta la rigidez, reduce, en el caso de altas temperaturas, reduce la rigidez a bajas temperaturas, mayor resistencia a fatiga, mejora la adhesión, mejora la cohesión, ya que los mantiene unidos. Ahora, a los agregados y el cemento asfáltico. Existe variedad de polímeros. Entonces no hay un solo polímero, dice el cemento asfáltico, el polímero, no. Hay de distinto tipo, SBS, SBR, que van a depender de qué propiedades están queriendo encontrar y cuán estables. Acá están una clasificación. Los que se llaman termoendurecibles, resinas, poliuretanos y poliésteres, no se usan en cementos o en asfaltos, porque estos, digamos, cuando cambia la temperatura, se tornan ya duros. Digamos, el Moldinix es uno de estos, ¿no? ¿Recuerdan? Moldinix juntan dos partes y son polímeros. Una vez que se han unido, se tornan, se endurecen y ya está. Son resinas. Los termoplásticos son los que se usan en el asfalto, básicamente los elastómeros, los tipos de elastómeros. SBR y SBS. Estos se llaman elastómeros porque, a pesar de los cambios de temperatura, siguen manteniendo su comportamiento y son básicamente elásticos, en el sentido de que después de formarse se recuperan. Los de tipo plastómeros son más resistentes, tipo EVA o PVC, que es el que se utiliza para las tuberías, que son estables, son resistentes, pero cuando hay deformaciones no son recuperables. También acá los elastómeros son los recuperables y por eso se usan con mayor frecuencia SBR y SBS. En el Perú se utilizan, sí, ya se utilizan polímeros, se han utilizado varias veces, tanto a nivel de parchados, tratamientos superficiales, bicapas, para micropavimentos y para sellar fisuras. Allá hay uso de polímeros. Esto no es una cosa que no se aplica en el Perú. Lo que no se ha aplicado es a nivel de carpetas asfálticas. No hay. ¿Se ha hecho? ¿Dónde? Santa Rosa, se ha demostrado un cambio que está haciendo Málaga. Sí. Y aquí en ese mes, ¿Cómo? Santa Rosa puede debutar un proyecto. Como producción en planta caliente. Con SBS, pero con SBS. Había corregido, no estaba seguro si ya estaba. Es reciente, ¿no? Sí, recién está aplicado en. Perfecto, mejor todavía, buena noticia. Quiere decir que ya vencimos un prejuicio de no querer, en la carretera central no se quiso colocar, porque había la resistencia del contratista, tendrá las condiciones para poder hacerlo, hay el riesgo de que, siendo una tecnología nueva en el Perú, ¿no?, vayamos a tener un fracaso en una zona tan sensible, entonces mejor. Es lo mismo, ¿no? Pero si no que se coloca a 140 grados. Mayor temperatura, menor tiempo que tienes para compactar. O sea, si tu ciclo y tu cadena de producción no está bien, lo que vas a obtener es material que vas a tener que botar, porque se endurece más rápido y no puedes compactarlo, tienes menos tiempo para compactarlo. Eso significa de que cuando se endurece, o sea, la velocidad de endurecimiento es mucho más rápida. La manipulación, el transporte, el cuidado, todo tiene que estar ordenado. Pero es una producción, como dices, en ese caso se adiciona antes de ingresar a la mezcla. Claro. Y están trayendo de Brasil, supongo, los polímeros. Aquí, este era un hito que tenía este Dímero. Amoroso. Carlos Amoroso. Así es, él Él está produciendo los... está produciendo, ¿sí? Pero él no está haciendo asfalto en caliente, él está haciendo emulsiones. Él está haciendo el asfalto multiplicado aquí y lo lleva hasta Muqueo. Ya. Para carpeta asfalto en caliente. Está en plan. Ok. Porque está 190 grados. Y ya mejora aún, doblemente bueno. Entonces, eso, fíjense que interesante, y gracias por la aclaración.
como una tecnología que ha estado con muchos prejuicios, perfecto, se está aplicando en buena hora. Y van a ver que el desempeño de esas carpetas va a ser muy superior al desempeño que se hubiera alcanzado con asfaltos convencionales, ¿no? ¿Qué aplicaciones? Se puede reducir el endurecimiento del servicio, es decir, para que no se rigidice y falle por gradiente térmico. Susceptibilidad térmica significa que cuando hay cambios de temperatura el asfalto se puede tornar muy fluido, digamos, deformable, y cuando hay bajas temperaturas se rigidiza. También aumenta la viscosidad a bajas temperaturas, y hay mejores espesores que cubren las mezclas o los agregados, ¿no? Por lo tanto, reduce la posibilidad de exudación. La exudación es que el material o el cemento asfáltico aflore a la superficie porque es un exceso de asfalto y además baja cantidad de vacío, ¿no? Bueno, estas son las aplicaciones, no está muy claro, pero si nosotros buscamos o apuntamos a ciertos tipos de falla, acá están: fisuras o agrietamiento por fatiga, este es baja temperatura, este es daño por humedad y este es envejecimiento. Lo que han hecho acá en este cuadro es mostrar las agencias de Estados Unidos que utilizan cada tipo de polímero. Entonces, lo que encontramos que es el SBS, es el que más se utiliza en las agencias de Estados Unidos, en las agencias de transporte, ¿no? Y lo utilizan con mayor frecuencia como un controlador de deformación permanente en vías de alto tráfico. Y en segundo lugar lo utilizan para disminuir el riesgo de fisuramiento por baja temperatura. El siguiente que utilizan, por ahí está toda la variedad de posibles modificadores, hasta, fíjense, cal hidratada, ¿no? Cuyo fin es básicamente reducir el daño por humedad, o sea, facilitar la compatibilidad entre agregado y cemento, ¿no? Bueno, ahí están, pueden revisar los otros tipos. Y este gráfico, que es interesante porque resume lo que les estoy diciendo, ¿no? Este es un asfalto normal. A mayor temperatura la consistencia es más fluida, más líquida, llegando al punto en que, bueno, es completamente fluido, o sea, se agüellaría. Lo que se consigue con el polímero es de que hay un rango donde está mucho más estable, justamente dentro del rango de temperaturas que nosotros tenemos en servicio de la vía. Eso representa la estabilidad térmica que tendría la carpeta. Entonces, un buen desempeño mejora notablemente el desempeño ante cambios de clima, ¿no? Acá están los tipos de polímeros y cuál es su mayor aporte. En el caso de los termoendurecibles, son orientados a deformación permanente, pero los que usamos, que son elastómeros, que están acá, actúan como agentes para disminuir la deformación permanente, agrietamiento, en menor medida para adhesión y resistencia al envejecimiento de una manera media, ¿no? Entonces, ¿cuánto incrementan el costo con respecto a algún asfalto convencional? Es un incremento medio alto. Pero la ventaja de estos materiales, aun cuando incrementan el costo, es de que resuelven problemas en los cuales ya el asfalto convencional puede no tener un buen desempeño. ¿Qué casos, por ejemplo? Tenemos ya carpetas que están en proceso de fisuramiento. Lo que vamos a colocar es una carpeta que queremos, un carpetín en la parte superior. Si colocamos una carpeta convencional, puede que las fisuras se reflejen con más rapidez. Entonces coloco una carpeta de mejor calidad. La otra es cuando trabajo en zonas de altura, y lo que quiero es reducir el riesgo a fisuramiento por fatiga térmica. Caso, por ejemplo, hilo desaguadero, que podría ser un buen ejemplo, o la boya Fuente Mata Chico, si se hubiera usado. El otro uso es cuando son vías de alto tráfico, en los cuales el agüellamiento puede ser un problema. Por ejemplo, si el COSAC o lo que están haciendo hubiera sido en asfalto, tendría que haberse hecho con polímeros porque son tráficos canalizados, ¿no? El tráfico circula solamente dentro de un cierto carril y además condicionado por los anchos. Vías con carga pesada terminan agüellando. Una aplicación. ¿En qué otros casos se utiliza? Cuando son tratamientos de alto desempeño, como los micropavimentos, de bajo espesor, agregados finos, que requieren mantenerse unidos porque van a actuar como superficie de rodadura, en parte van a contribuir estructuralmente, necesito la acción de los polímeros. ¿En qué otro caso? Cuando sello fisuras. Cuando yo sello fisuras y coloco un asfalto convencional, lo que va a pasar es que un tiempo está ahí y después se abre. Cuando coloco un asfalto modificado con polímeros, al tener estas propiedades de ductilidad, aun cuando se abra o se cierra por los cambios de temperatura, sigue estando unido. Eso tiene grandes ventajas, que
justifican el mayor costo que puede tener tanto a nivel de producción, procedimiento, como del material propiamente. Fíjense esto, un asfalto modificado, es un convencional, bajo un cierto número de repeticiones a 60 grados. El mismo asfalto, o mejor dicho, la misma mezcla, pero con polímeros. Fíjense, la diferencia es abismal, ¿no? En términos de abollamiento, esta mezcla es mucho más estable, ¿no? Bueno, acá hay algunos resultados. Estos son los esfuerzos de falla y estas son las temperaturas. Este es el asfalto convencional y estos son los asfaltos modificados con polímeros. Entonces vemos que a pesar de los cambios de temperatura hay todavía un comportamiento, un desempeño estable y después ya acompañan o empiezan a tener una falla, un menor esfuerzo de resistencia, ¿no? Bueno, igual acá temperatura, pero estos son deformaciones. Lo que encontramos es que hay una mayor deformación como consecuencia de la temperatura y asfaltos modificados. Este es igual, abollamientos para diversos tipos de mezclas. Lo que se encuentra es que los abollamientos para una mezcla convencional son para un número de ciclos incluso no muy alto, ya alcanzamos elevados niveles de abollamiento. Y para estas mezclas, pero mezcladas con diferentes características o diferentes asfaltos y polímeros, lo que se hace es conseguir un abollamiento controlado, ¿no? A pesar del número de repeticiones, el abollamiento está por debajo de lo que seríamos si fuera un asfalto convencional. Esa es la parte del viscoelástico. Entonces hemos dado un vistazo, digamos, rápido de lo que son los cementos asfálticos, emulsiones y polímeros. No he tocado mucho emulsiones, pero es un agente, digamos, su utilización es similar, tiene sus propias tecnologías de aplicación, pero en todo caso nos vamos a concentrar acá en el diseño de pavimentos asfálticos en caliente. Esa es lo dije al comienzo. Ahora pasemos al concreto hidráulico. La ventaja del concreto hidráulico es de que es un material que está mejor manejado y utilizado por nosotros por la familiaridad que tenemos en aplicaciones que no son los pavimentos, estructuras fundamentalmente. Como ya lo manipulamos, lo manejamos y conocemos sus propiedades, estamos mucho más seguros de su utilización. El concreto tiene una composición que permite asegurar la estabilidad a través del tiempo. Es un material muy estable. Fíjense, concretos que no tienen aire incorporado, por diferentes tipos de mezcla, como la que acá ven, puede estar compuesta 51% de agregado grueso, 25% de agregado fino, 1% del aire atrapado, 16% de agua y 7% de cemento. Hasta una mezcla como este tipo, 15 y 31. Pero lo que quiero mostrar es que una fracción importante y grande es de arena y grava, lo cual nos lleva a saber que se va a tratar de un producto muy estable, porque la arena y la grava son estables en el tiempo. Se transforman en un material, o al juntarse se transforman en un material sumamente integrado y sólido, y con la ventaja adicional de ganar resistencia en el tiempo. Lo contrario del pavimento asfáltico. El pavimento asfáltico gana rigidez, o sea, se va tornando rígido, pero también se va tornando frágil. En cambio acá el material va mejorando con el tiempo. ¿Qué características deben cumplir los agregados? Deben cumplir ciertos parámetros, porque de lo contrario el producto que obtenemos no logra las resistencias que esperamos, el desgaste también es mayor. En la norma peruana se plantean dos características, dos tipos de mezclas, pero el objeto es el mismo, tener un material cuya distribución granulométrica sea del mejor acomodo. O sea, lo que buscamos en una mezcla de agregados de grava y arena por eso es que conservan las distribuciones granulométricas, es conseguir lo siguiente. Si acá tenemos una distribución granulométrica, lo que vamos a encontrar es que el agregado grueso es algo así, y el agregado, la arena es un tanto más tendido, y el material que va a producirse por la mezcla de esos dos es un material que está por acá, cuya propiedad o característica es que tenga una distribución uniforme de agregados, pero sobre todo que busque la menor cantidad de vacío, el mejor acomodo de las partículas. Entonces esto obedece a una distribución de mejor acomodo, donde la mayor densidad debo alcanzar. De tal manera que si yo no cumplo la granulometría parcial de estos, tampoco voy a conseguir que la mezcla tenga ese acomodo
de materiales. La arena es, como ven, puede tener algo de finos, pero esto contribuye justamente a completar todos los tamaños. Y los gruesos acaban en la malla número 4, ¿no? Y a partir de ahí es el fino. Acá están las propiedades que debe tener el agregado fino. En cuanto a cantidad de arcilla, no debe tener más de 1%. El que pasa a la malla número 200, no mayor al 5%. Partículas livianas 0.5, sulfatos 0.06 como máximo y cloruros 0.1. Ya sabemos que estos materiales son dañinos tanto al concreto como al refuerzo si es que hubiera, ¿no? O sea, los pasadores o la malla de refuerzo, aparte del propio concreto, ¿no? Ahora, ¿por qué limitamos la cantidad de pasante de la 200? ¿Qué efecto tiene el material pasante de la 200 en el concreto? Hay muchos climas, muchos sucios, ¿no? Primero afecta la adherencia, porque recubren las partículas y no logran una buena, que el cemento o la pasta llegue a ingresar a los poros del material y por lo tanto formar una masa homogénea. Pero además son materiales de, digamos, de elevada superficie específica. Entonces, al tener elevada superficie específica, para poder ser recubiertos, consumen parte del asfalto, del cemento, para que puedan ser cubiertos. Entonces, lo que se busca en una mezcla de concreto es más bien granulometrías con mayores tamaños, porque esos tienen menores superficies específicas y la pasta puede ser menor cantidad de pasta. Cuanto menor es la cantidad de pasta, más estable es mi mezcla, son menos problemas de altos contenidos de cemento, fisuración. Es igual, ni mucho ni poco, menos cemento. Si con menos cemento logro tener una mezcla de mayor resistencia, perfecto. Acá no es una búsqueda de cuanto más cemento le pongo es mejor, no necesariamente. Por los problemas de fisuramiento, por contracción o retracción. Acá tenemos el efecto o lo que va a ocurrir si nosotros tenemos presencia de algunos materiales dañinos, como sulfatos o cloruros, que en una medida pueden ser manejados con el tipo de cemento que vamos a introducir o colocar y también con los contenidos o las relaciones agua-cemento. En el medio se comercializan el cemento tipo 1, o Portland, que es el convencional tipo 1, y los tipos modificados con puzolanas, tipo 1P, 1PM, y a pedido se producen los de tipo 2 y tipo 5, ¿no? Corrígeme, tú estás en el negocio. 2 y 5. 1,5 más 1 con puzolana, hasta el 30% es 1P y 1PM, ¿no? Puzolánico y puzolánico modificado. Entonces, teníamos en el país 5 tipos de cementos. Los de tipo 1 ya sabemos que son los convencionales, desarrollo de resistencia rápida a edades tempranas, relativa poca resistencia al ataque de sulfatos. En el caso del 1P tiene menor calor de hidratación, desarrolla menos resistencia inicial, pero tiene mejor desempeño ante los agentes destructivos, tiene un buen desempeño con presencia de agua, igual el puzolánico modificado, porque las puzolanas lo que hacen es disminuir la velocidad con que el concreto o el cemento gana resistencia, pero a largo plazo tienen una ganancia sostenida. Son concretos que inicialmente no dan buenas resistencias y después se elevan. Y el tipo 5 sí orientado a resistencia a los sulfatos. Si ustedes ven las relaciones agua-cemento máximas, que se manejan 0.5, 0.45 y 0.4, cuando ya hay mucho, cuando es una exposición severa a los sulfatos, son cantidades que nos obligan a manejar ya, digamos, aditivos para poder manipular el concreto, ¿no? Acá están las evoluciones de resistencia en tiempo. Fíjense que este es el tipo 1, y el tipo 5, que es el que tiene desarrollo de resistencia a sulfatos, está acá. Bueno, acá están los otros tipos que nosotros no usamos, algunos de bajo calor y hidratación, moderada resistencia a los sulfatos. Pero en conclusión, para mostrar acá es que el concreto, este es el cemento, ¿no? A través del tiempo gana resistencia. Entonces es un material que en el diseño vamos a tener que pensar cómo traducimos esta ganancia de resistencia, cómo la incorporamos en el diseño. El diseño lo que hace es considerar la resistencia a una cierta edad, como 7 días, y proyectar lo que va a ser su evolución de resistencia, porque no podemos esperar 28 días para aplicar nuestro diseño, ¿no? Acá están las normas que son aplicables y los usos para cada uno de los cementos, ¿no? En este caso ustedes ven, de uso general, ven que es el tipo 1, 1P, estos no son otro tipo de cementos. Para una cantidad moderada de calor de hidratación, por ejemplo vaciados masivos,
tipo 2, tipo 1 PM, para resistencia temprana de a edades tempranas, tipo 3, bajo calor de hidratación, básicamente vaciados masivos, tipo 4, moderada resistencia a los sulfatos, tipo 2, y alta resistencia a los sulfatos, tipo 5. En el Perú tendríamos estos y estos, ¿no? Tipo 2 me parece que también, ¿no? ¿Cómo funciona la resistencia? Y ese es un parámetro que a nosotros nos va a interesar, porque lo que tenemos que cuidar es que nuestro concreto que se coloca en el pavimento evolucione de la manera más adecuada para que no tengamos, digamos, al final no tengamos problemas de haber diseñado con una cierta resistencia y en campo no haberlo obtenido. Fíjense, si nosotros, acá está la edad y acá está la forma en que son curados. Acá se empieza o se puede apreciar de que un buen diseño de mezclas con un adecuado trabajo de colocación y compactación se va a ver afectado notablemente si no damos las condiciones de curado. Entonces, lo mínimo, si fuera en laboratorio pero con aire, no con curado con agua, desarrollaría esa resistencia. Con el tiempo no estamos beneficiándonos con la resistencia. Si hemos humedecido durante 7 días, es esto. Si hemos humedecido hasta 28 días y si mantenemos la humedad permanentemente, lo que encontramos es una evolución mucho más sostenida. ¿Qué es lo que se suele hacer? Desde lo más simple, que sería disponer de arroceras y inundar con agua para que todo el tiempo esté humedecido, hasta colocar selladores, que lo que hacen es evitar que el agua que se utiliza en el mezclado se evapore y se mantenga con eso y siga el proceso curado. Es muy sensible, entonces hay que pensar que cuando construimos, a diferencia del pavimento de cemento asfáltico, que extendemos, compactamos y ya gracias, pasa un tiempo y ya podemos utilizarlo y ponerlo en servicio, en el caso de los pavimentos rígidos hay un periodo de tiempo en el cual no puede estar en servicio. Y en eso tenemos que preocuparnos de curarlo. Ahora, en Estados Unidos ya se tienen también, digamos, concretos trabajos rápidos, fast track, en los cuales en menor tiempo, que desde 7 días, o de 48 horas, 24 horas, podemos alcanzar ya las resistencias y ponerlo en servicio. Porque no pueden tener tramos parados, cortados, sin que haya tráfico, solamente porque están esperando el proceso de curado. Acá también está, pero este es un efecto de la temperatura, en la ganancia y la resistencia, entre la temperatura de colocación y curado, pues ven acá están. Para altas temperaturas, tanto la colocación como el curado, lo que encontramos es de que nuestras resistencias son de menor cantidad que aquellas en que hay una temperatura moderada. Entonces eso también es otro problema. En zonas de altura, cuidar que las bajas temperaturas no afecten, y en zonas con elevado calor también, llegando al caso en que se tengan que enfriar los agregados o mantener temperaturas controladas. Ahora, algo que siempre está en nuestra cabeza es que sabemos la relación directa que existe entre la cantidad de agua y cemento, o sea, la relación agua-cemento y la resistencia. Y esto es crítico. En los pavimentos de concreto, estamos hablando de relaciones agua-cemento de 0.5 a menos. Son relaciones agua-cemento bajas, que están relacionadas con el hecho de que necesitamos cuidar dos cosas. Por una parte, que la resistencia cumpla un cierto parámetro, pero la resistencia para nosotros expresada en módulo de rotura, no en resistencia a la compresión, o sea, la resistencia a la flexión o la tracción por flexión, y por otra parte necesitamos que la superficie de rodadura sea durable, y que además el pavimento tenga una cierta resistencia a las condiciones de clima. Si queremos combinar esas tres cosas, uno de los parámetros que hay que controlar es la relación agua-cemento. Acá son las tablas típicas. Esto ha salido del libro de diseño de ACI, parece que es, no, PCA, perdón, de la PCA, para 28 días de curado en cilindros, en las probetas, esta es la relación agua-cemento, y esas las resistencias a la compresión en megapascales que vamos a obtener. Para una relación 0.5, que es la que usamos, estamos hablando de resistencias a la compresión de casi 40, o sea, 400 kilos, desde 350 kilos para arriba, ¿no? O sea, estamos hablando que deberíamos pasar de los 280 kilos, que es lo que normalmente usamos para diseñar los pavimentos rígidos. En este caso es con aire atrapado o aire colocado, y acá podemos ver otras relaciones de resistencia versus contenido de aire. Entonces, fíjense, este es un gráfico interesante, porque lo que nos muestra es cómo afectan
la presencia del contenido de aire en la resistencia. Entonces, este es 425 kilos por metro cúbico, este es, bueno, 308 kilos, 252 y 364, todos son en cilindros. Y lo que ven es que para una mayor cantidad de aire, de contenido de aire, la incidencia es importante. El aire atrapado que existe en el concreto va a actuar de manera positiva para poder facilitar que el pavimento, digamos, sufra los cambios de temperatura, pero también estamos conscientes de que eso está representando una disminución en la resistencia. Eso es lo que nos está mostrando. A mayor contenido de aire, evidentemente, mayor porosidad, menor resistencia. Es algo que pocas veces se controla en campo, ¿no? Contenido de aire. ¿Lo están haciendo? ¿Controlan en campo contenido de aire? ¿Con qué equipo? ¿Con qué equipo controlan? ¿O perdón? Con presión. Okay. Pero cuando lo piden, que eso debe ser una de las 500. Pero fíjense, estamos hablando de Unicom, la mayor cantidad de veces que se produce concreto, la gente no toma conciencia del contenido de aire que debe estar colocando. O sea, claro, sigue un procedimiento de vibrado, y con eso se considera que ya está asegurado. Pues lleva sus probetas, los ensaya con presión y dice ya, gracias. Pero hay elementos que también, sobre todo ya en un pavimento masivo, como es una colocación masiva como es un pavimento, van a tener un gran impacto, ¿no? Acá está también contenidos de cemento, la influencia del contenido de aire, pero ya no con respecto a la cantidad de cemento, sino a la relación agua-cemento. Y si ustedes ven, son casi paralelas. Quiere decir que de la misma manera afectan a todas las relaciones agua-cemento. O sea, es un parámetro importante de control el manejar los contenidos de aire. ¿Qué ensayos debemos de aplicar? Porque ya no les voy a explicar sobre la tecnología de fabricación ni nada, ya sabemos cómo se produce el concreto, qué elementos. Vamos directamente a lo que nos sirve para pavimentos. Lo que nos interesa, ¿qué propiedad es la que nos interesa analizar en el diseño de pavimentos? Si sabemos que la losa, al estar apoyada o sustentada en el suelo, va a desempeñar, cuando se aplique una carga distribuida, los esfuerzos que se van a producir son de tensión, efectivamente, pero de tensión por flexión, porque la losa está soportada, va a deformarse, y va a haber tensión, pero no es tensión por tracción, sino es tensión por flexión. Entonces, ¿qué ensayo es capaz de reproducir estas condiciones? Entonces, el ensayo de viga cargada, que hay dos tipos, cargada al medio y cargado en los tercios. La que se utiliza es cargada en los tercios. Acá, pues se aplica una carga en una viga, dentro de vamos a ver, hay una vista, me parece, ahí del equipo, y ese ensayo nos permite conocer el módulo de rotura. ¿Qué vendría a ser el módulo de rotura? Es la resistencia del concreto a la tracción por flexión. Es el módulo de rotura, y acá lo vemos. Este es contenido de vacíos y esta es la reducción en la propiedad, en la disminución de su resistencia, si fuera resistencia a la compresión o reducción en su resistencia a la flexión, que es este, o el módulo elástico. Lo que vemos es que donde más afecta la cantidad de vacíos es en la resistencia a la compresión. En menor medida afecta la resistencia a la flexión y tiene una menor influencia en el módulo de elasticidad. De esos tres parámetros, el que más nos interesa es resistencia a la flexión. Acá está el ensayo de compresión simple, todos lo conocemos, una probeta cilíndrica que somete a compresión simple, aunque se forman tracciones, pero finalmente podríamos llamar que es compresión, y nos da un valor pico. Otro ensayo es el SLAM, o revenimiento. Medimos para saber si estamos cumpliendo con la mezcla adecuada, en los tiempos adecuados de mezcla, porque también la forma de falla nos está dando si está o no bien mezclado, y también el revenimiento, si las cantidades de agua en forma indirecta están adecuadas. También hay otras formas de medir el SLAM cuando se trata de materiales que son menos gruesos, más fluidos. Acá está la relación entre contenido de aire y SLAM. Podemos ver que estos son los valores de SLAM, este es el contenido de aire y esta es la vibración. Para una misma vibración, cuanto más pequeño es el SLAM, digamos, menor aire atrapado, y acá a mayores valores de SLAM, mayor aire atrapado. Pero acá está el equipo que tú has mencionado,
que lo que se hace es colocar una muestra de la mezcla para medir contenido de aire, se aplica una presión y de acuerdo a lo que indica el dial podemos inferir qué cantidad de aire hay. Hay otras, como la prueba de tracción diagonal, que es la prueba o el ensayo brasilero, comprimimos pero de manera longitudinal, y también esto nos está dando un valor de resistencia a la tracción. Pero el que nosotros queremos es el módulo de rotura del concreto. Acá está la probeta, una viga, y aplicamos una presión acá, para que se fracture, y lo que medimos es qué resistencia final obtiene. Acá está el espécimen, sus características, cómo va. Este es un ensayo destructivo, se aplica hasta la rotura, y hay que hacer una aclaración: cuando ustedes no hacen el ensayo, porque no tienen los moldes, o porque no tienen el equipo para hacer el ensayo, sabemos de que el módulo de rotura tiene una excelente correlación con la compresión simple. El módulo de rotura es igual varía de 8 a 10 raíz de F'(c). Esto está en P6, ¿no? Algún momento alguien no sé si han hecho ustedes algún análisis mayor, alguien mencionó que en el Perú no se está obteniendo estos parámetros. Por otra parte, alguna vez con tesistas trabajamos esto, para hacer ensayos de módulo de rotura, se desarrolló un equipo y se encontraron relaciones dentro de este rango. 8.5 es lo que se obtuvo en promedio, o sea, digamos en el rango bajo se obtuvo, pero sí estaba dentro de esto. Ahora, el módulo de elasticidad, que es otro parámetro que nos va a servir, quienes no lo conocen, se coloca, o sea, adosa la probeta de concreto, la misma que usamos en compresión simple, un dispositivo para apoyar ahí los extensómetros. Puedo medir solo esta deformación, o si quiero mido también la deformación radial y con eso puedo hallar el módulo de... Si no, retiro esto y solo mido la deformación vertical, y con esto, si tengo carga o esfuerzo y deformación, puedo hallar el módulo elástico. Solo para recordarles que el módulo de elasticidad, en el caso del concreto, hay varias formas de entenderlo, porque como es una curva, se puede entender el módulo secante, hay el módulo tangente a la parte inicial, hay un módulo tangente a un cierto nivel de esfuerzos, al esfuerzo de diseño, hay un módulo que se llama de cuerda, que es entre el punto de partida y el esfuerzo de diseño. ¿Cuál es el que se utiliza con mayor frecuencia? Depende de lo que ustedes están queriendo diseñar, ¿no? Porque los módulos que más se aplican son los módulos tangente inicial, que dan mayores resistencias, pero en el caso de los pavimentos hay que pensar, los módulos de esfuerzo y diseño son los módulos más convenientes porque podemos saber a qué niveles de trabajo nos están sometidos. Por último, si ya existe la colocación o ya se colocó el pavimento, para tomar muestras en cuanto a espesores y resistencias a la compresión, testigos de diamantina, ¿no? O ultrasonido, les permite conocer. Y para terminar, que es, digamos, lo más relevante para nosotros en pavimentos, está bien, todos los que hemos hecho son ensayos estáticos, donde llevamos la resistencia hasta la fractura del material, tanto el módulo de rotura como compresión simple. Pero sabemos de que el material, así como el pavimento asfáltico, su problema no es resistencia a la compresión o resistencia a la rotura, sino fatiga. Entonces la fatiga es la que nos interesa. Entonces son ensayos que no son destructivos, la viga, se va aplicando cargas y se va midiendo la deformación acumulada que tiene, con eso puedo obtener fatiga. Esta es la curva más conocida, la de PCA, y lo que se encuentra es que, claro, hay una gran dispersión, hay una tendencia. De esta curva que está punteada es la que se utiliza en los diseños. ¿Qué nos muestra? Que cuando la relación de esfuerzos entre el actuante y el resistente, o sea, entre el que le voy a aplicar y el que resiste, es menor a 0.45, perdón, se hace asintótica la curva. Eso es interesante, porque significa que cuando la carga que voy a aplicar a la losa es baja, aunque existan muchas repeticiones, no la va a afectar. ¿Cómo lo puedo saber? Rápidamente, digamos, la vía expresa. Pasa muchos vehículos, pero todos livianos. Lo más probable es que el rango dentro del cual se encuentra sea por debajo de punto 45, estamos en punto 30, punto 20. Entonces puede recibir infinito número de repeticiones. No va a fallar por fatiga. Las fallas que vamos a encontrar son en puntas, son fallas por mal drenaje,
quizás el desgaste de la superficie hay que devolverlo porque ya no se hace seguro, pero no vamos a encontrar fisuras por fatiga. Cuando ya encontramos, pues, digamos, relaciones mayores, quiere decir que la carga con respecto a la resistencia va creciendo, podemos llegar al punto en que si es 1, bueno, con una sola carga falla, ¿no? Y cuando se iguala la actuante a la resistente, basta una carga para que falle. Cuando va disminuyendo, bueno, se van haciendo valores muy altos. Entonces, cuando veamos el diseño, vamos a encontrar que una variación pequeña de espesor tiene un alto impacto en la resistencia a la fatiga del material. Eso es. Entonces, puedo verificar muy rápidamente, si los actuantes son, con respecto a los resistentes, menor a 0.45, listo, un pavimento que tiene larga vida. Es poco probable, porque estaría un diseño excesivo, ¿no? ¿De acuerdo? Esto, lo que acabo de mostrar, también está acá, estas otras correlaciones, acá está la relación, está inverso, ¿no? Esa es la guía de diseño de Ashton, esta es la ecuación que ha utilizado para la fatiga, está al revés, ¿no? Perdón, los ejes, este eje era relación de esfuerzo y eso era número de repeticiones, acá está número de repeticiones y acá está relación de esfuerzo. ¿Qué nos muestra? 0.45, ¿ven? Vamos por acá y ya se hace casi asintótico. Mientras que acá sí tiene una curva. Esta es la curva que usa Ashton 2002. Estos son los datos, cuerpo de ingenieros, Ashton, y esos son ya valores adicionales. Entonces, esta curva de fatiga, en el caso de los pavimentos flexibles es lineal, logarítmica los índices es lineal, en el caso de los pavimentos rígidos tiene esa característica, 0.45. El partido de ejemplo son afectados por defecciones por qué? Digamos, CRIP es la fluencia del concreto, o sea, la deformación, para que tengamos un mismo lenguaje. CRIP es la fluencia o deformación de largo plazo. Cuando una carga, no, en realidad no, porque el CRIP es un problema cuando tienes durante periodos prolongados la aplicación de la carga, digamos, vigas que están sosteniendo pesos. Entonces el concreto resiste, pero con el tiempo va acumulando una deformación. Y eso puede llevar incluso a la falla. Acá no, porque la rapidez con que pasan las cargas es muy rápido, ¿no? Entonces no hay una carga sostenida. Entonces fluencia es cuando tienes mayor o presencia permanente de la carga, ¿no? Acá es fatiga. Debe que se obliga al contratista a evaluar las fuerzas antes de colocar la rival de básico. Tenemos un nuevo parámetro de control, que es por lo que se manifiesta de que las decisiones se lleguen a nivel de superficie final. No he dicho eso. No. Te he dicho, la deflexión es la deformación en la superficie. No he dicho en la superficie final, no he dicho eso. O sea, puede ser en la subrasante, donde tú quieras. Es una definición de la deflexión. O sea, okay, lo que pregunta nuestro compañero, no sé si todos están sintonizados con lo que él está preguntando, pero la idea es de que la viga de Enkelmann ha sido utilizada siempre, y así está especificada, como un ensayo para conocer en el nivel de la superficie rodadura la deformación que puede alcanzar, y por ende deducir qué vida útil va a tener. Yo mido y puedo saber, ok, tengo esta medición, ¿qué va a pasar en el futuro? Por ejemplo, acá tengo una evaluación deflectométrica, a nivel de carpeta de rodadura son variables, ¿no? Hay diferentes puntos, este es en el carril derecho, este es en el carril izquierdo, y lo que hago es obtener la deflexión característica y puedo saber cuántas repeticiones de ejes equivalentes voy a tener en mi tramo, ¿no? Acá están mis deflexiones características y yo puedo decir, ok, con esta deflexión yo voy a tener esta vida útil. Comparo esta vida útil con la vida útil, comparo este número de repeticiones con las de diseño, y si estas son mayores que las de diseño, puedo decir, ok, este pavimento va a resistir ese número de repeticiones. ¿Cómo lo he establecido? A partir de la deflexión. La deflexión es una medida de, digamos, la capacidad estructural que está ofreciendo la viga. Lo que pregunta vuestro compañero es, ahora, en las especificaciones generales nos pide que hagamos deflexión no solamente en la superficie de rodadura, sino a nivel de subbase. ¿Cuál será el valor crítico o máximo de deflexión, como acá existe, a nivel de subrasante? Así como en este valor es para carpetas, deberá haber otro valor para subrasante. Yo la respuesta que le doy es que no existe eso. Es un tema que ya ha sido discutido varias veces, ¿no? Hay personas
con algún criterio y dice, no, sí, claro, yo aplico esto y sale, ¿no? Para mí la cosa es muy simple. Eso es válido en tanto los materiales que estás ensayando son elásticos, ¿ya? Son personas. La superficie, la subrasante no es elástica, solo a deformaciones muy pequeñas. Entonces no es un ensayo, habría que hacer un análisis un poco más complicado que solamente aplicar las mismas ecuaciones que estás usando en la superficie. No podrías aplicarlas para empezar. Y en segundo lugar, lo que te dije ayer, la deflexión va a estar asociada con la estructura que le vas a colocar encima. O sea, si puede tener una alta deflexión, pero ¿qué interesa? Porque le vas a colocar una superestructura encima. Puede tener una deflexión muy baja, porque le vas a colocar una pequeña estructura. Caso distinto es cuando haces la deflexión a nivel de superficie de rodadura, porque ya está, ese es, no hay más, no vas a colocar nada encima, entonces estás ensayando lo que finalmente vas a tener. Primer punto. Y segundo punto es que, como no obedece a criterios elásticos, porque la subrasante ya no es un material completamente elástico, hay que tener cuidado. La sola presencia digamos, del bolquete y el ensayo ya podría estar generando una deformación más allá de lo que va a tener en vida útil. Pero esa deformación de repente ni siquiera la va a tener nunca. Y lo tercero es un excelente ensayo, como te mencioné ayer, para control de calidad, para encontrar puntos débiles dentro de tu estructura. Quizás no compararlo con un valor crítico, sino puntos débiles. Todo debe ser uniforme. Acá encuentras un valor demasiado alto de deflexión, ok, ahí es donde tienes que entrar y analizar qué te ha pasado, por qué tu deflexión está tan elevada, ¿no? Quizás está fallando o está próxima a fallar. Entonces, para eso sí la deflexión. Pero yo no creo que, en mi opinión personal, que puedas desarrollar un valor, a menos que has hecho un análisis tan riguroso, y no creo que sea el caso.